Tenía un empleado que trabajaba para mí haciendo reparaciones menores de mantenimiento en equipos de construcción. Un día, simplemente se demoró demasiado en un trabajo y me enojé. Saqué la información del GPS y no estaba cerca de donde se suponía que debía estar. Mi administrador y yo lo llamamos repetidamente sin respuesta. Ahora estoy aún más enojada porque esta no era la primera vez que se demoraba demasiado o no respondía a la radio Nextel que le proporcionó su empresa. Comenzamos a investigar. Descubrimos que había sucedido repetidamente. Volvió tarde y lo esperé, sola, en mi oficina. Lo despedí y se lo tomó sorprendentemente bien. Me sorprendió porque tuve que lidiar con un montón de tonterías como mujer que trabaja en un campo y una empresa dominados por hombres. Unos años después, estoy trabajando en un lugar diferente para la misma empresa y aparecen unos policías y quieren saber qué recuerdo de él. Les digo que lo despedí, etc. Citan los registros del GPS de la empresa. Luego comenzaron a encontrar el resto de los cuerpos. Se declaró culpable para evitar la pena de muerte. Recogía prostitutas en el camión de trabajo de la empresa, las mataba y tiraba los cadáveres en una zona rural del condado vecino. Una vez estuve sentado en mi coche en la parte trasera de un aparcamiento en un camino rural comiendo pizza en la oscuridad con un amigo, sin luces de la calle y solo rodeado de bosques. Terminamos y encendimos las luces delanteras y todo lo que pudimos ver fue a un hombre del ejército arrastrándose hacia el coche, que estaba a unos metros de distancia. Nunca había girado el encendido tan rápido y salido a toda velocidad en mi vida. Para hacerlo más aterrador, el tipo simplemente se levantó lentamente y nos miró, no intentó perseguirnos ni agarrar el coche ni nada. Robert Lee Yates era un piloto del ejército que volaba en O-58 mientras yo volaba en uno, mismo batallón pero compañía diferente, en Fort Drum, NY. Nos enviaban a volar simuladores de helicópteros una vez al año en Pensilvania para mantener nuestras calificaciones de instrumentos. Compartíamos el coche en un vehículo. Bob tenía una camioneta con alfombra de pelo largo en la parte trasera, así que nos llevaba a unos 5 en esos viajes. Era un viaje de aproximadamente 4 horas, así que bromeábamos y contábamos historias para pasar el tiempo. Yo era un piloto bastante nuevo que disfrutaba escuchando a los pilotos veteranos contar historias de guerra. Bob era un CW3 en ese momento y era un poco extraño, pero nada alarmante. 18 años después lo vemos en la televisión acusado de múltiples asesinatos de prostitutas en varios estados. Había usado una corbeta y una camioneta para los asesinatos. Sí, esa misma camioneta. Mi abuela jura que conoció a David Parker Ray, también conocido como el asesino de Toy Box. Mi abuelo estaba destinado en Fort Bliss, así que ella llevó a sus 3 hijas a acampar en el Parque Estatal Elephant Butte, el mismo lugar donde él era guardabosques. Ella dijo que un guardabosques seguía intentando que se quedaran en su remolque en lugar de acampar junto al lago. Obviamente se negaron y se fueron de excursión, pero cuando regresaron, el campamento estaba destrozado, así que ella los empacó y se fue a casa en la oscuridad. Cuando me metí en el mundo de los crímenes reales y le conté lo cerca que estaba de nosotros, ella me contó la historia y cuando le mostré una foto, dijo que definitivamente era él, solo que un poco más viejo. No es su modus operandi habitual, pero esto habría sido a mediados de los 70 y nadie está seguro exactamente de cuánto tiempo mató. Editado, cambié Parque Nacional por Parque Estatal. Estábamos haciendo una barbacoa familiar en la granja de mi primo a finales de los 70/principios de los 80, cuando mi primo de 12 años decidió ir en bicicleta a la tienda. Justo después de salir, una camioneta se detuvo frente a él y el conductor intentó convencerlo de que subiera al vehículo. Cuando eso no funcionó, el hombre salió y trató de obligarlo a subir a la camioneta. Mi primo pateó y gritó y se negó de todas las formas posibles a escapar. Un coche que pasaba vio lo que estaba sucediendo y se detuvo, lo que probablemente asustó al conductor de la camioneta. El tipo volvió a subirse a su camioneta y se marchó de inmediato. Mi tío, que era miembro de la RCMP, había oído el alboroto, se había subido a su coche y había ido a ver qué estaba pasando. Consiguió alcanzar la camioneta y detuvo al tipo por intento de secuestro. Lamentablemente, la acusación no prosperó y el tipo acabó en libertad. El nombre del hombre era Clifford Robert Olsen. Estamos bastante seguros de que mi primo podría haber sido uno de los primeros en intentar secuestrar a Olsen. Estuve en la cárcel en el condado de Summit, en Ohio, básicamente por ser un idiota, y me encontré con el hombre que sería conocido como el asesino de Craigslist. El tipo daba estudios bíblicos todas las noches, predicaba mucho y era muy persuasivo con la gente. Estaba en la cárcel por una violación de la libertad condicional, dirigir una prostitución, si no recuerdo mal, por un caso de robo en Texas y estaba esperando a ver si lo extraditaban a Texas. De alguna manera,
El condado de Summit cometió un error y lo liberó a pesar de que Texas les envió los documentos que decían que lo querían. Él y el chico con el que había estado asociado ya habían matado a varias personas, y cuando lo liberaron, no lograron matar a otra persona y los atraparon. Vi su cara en el periódico aproximadamente un mes después y pensé, mierda, estaba en la cárcel con ese tipo, jajaja. Mi abuela tuvo 3 maridos que murieron de intoxicación alimentaria accidentalmente. No lo creo ni por un segundo. Esto es más definitivamente me encontré con un asesino en serie que un bastante seguro. Crecí en un pequeño pueblo en el norte de Gales, Reino Unido. El cine local había estado cerrado durante 15 años, pero un chico de fuera de la ciudad lo había reabierto. Cuando éramos niños, esto nos dejó atónitos, ya que era una zona rural, con muy poco que ofrecer en términos de entretenimiento, por lo que nos parecía increíble que realmente tuviéramos un cine en la ciudad. En una visita al cine, terminé necesitando usar el baño durante una película, así que salí del cine, caminé por el vestíbulo y entré al baño. No había papel higiénico, así que volví al vestíbulo y hablé con el dueño del cine para preguntarle si tenía papel higiénico. Yo tenía menos de 10 años en ese momento y estaba muy nervioso por hablar con adultos, pero el dueño fue increíblemente amable y simpático, me dio el papel higiénico y tuvimos una conversación sobre la película y lo feliz que estaba de que ahora tuviéramos un cine en la ciudad. Fui al baño y volví al cine. Unas semanas después, el simpático cineasta apareció en la portada de todos los periódicos. Era Peter Moore. No yo, sino mi tío, su gerente en el local de comida rápida donde trabajaba en la escuela secundaria, lo invitó a él y a otro chico a su casa después del trabajo. Mi tío y su amigo se negaron, y se alegraron mucho de haberlo hecho años después cuando se hizo público exactamente lo que su exgerente, John Wynegaki, estaba haciendo con esos chicos a los que invitó. Estaba en una prisión por trabajo y miré hacia arriba para ver a Christopher Batch caminando hacia mí con un trapeador y un balde, sin esposas. Estaba caminando por ahí cumpliendo con su deber de trabajo. Pasé justo al lado de él. Una sensación extraña. Cuando estaba en la universidad, trabajé en una cafetería en un centro comercial local. Uno de nuestros clientes habituales era una madre y su hijo que venían a desayunar casi todas las mañanas. La madre era encantadora, sin embargo, el hijo siempre parecía un poco raro. Nada importante, solo le decías que tengas un buen día y él respondía sí. De todos modos, un día llegó sin su madre y desayunó. Al día siguiente su rostro estaba en todas las noticias porque lo habían arrestado por asesinar a su madre. Estaba viajando fuera del estado para unas vacaciones con mis hijos. En una gasolinera, este hombre comenzó a intentar hablar con mi hija pequeña. Inmediatamente me interpuse entre ellos, pero no antes de que mi hija dijera exactamente a dónde íbamos y cuánto tiempo estaríamos allí. De repente me sentí mal. Algo en el tipo me asustó. Sabía que iba a haber un problema. Me apresuré a llevar a los niños de regreso al auto y esperé para irme por miedo a que pudiera seguirnos. No lo vi salir, así que finalmente me fui, pero después estaba paranoica al respecto. 2 días después, me desperté en medio de la noche con el sonido de alguien golpeando agresivamente en nuestra puerta. Estaba gritando que estaba con la seguridad del complejo y que habían visto a un intruso en el área A, por lo que la ley me exigía que abriera la puerta. Obviamente no caía en la trampa. Empezó a insultarme y a amenazarme. De repente, se detuvo. De repente, algo lo asustó y se dio la vuelta y salió corriendo. Había estado parado a un lado y se estiró para golpear la puerta de una manera que no podía ver su cara. Cuando se movió, lo vi. Era el tipo de la gasolinera. Nos siguió por 2 estados. La seguridad real del complejo condujo por ahí pero nunca lo encontró. Había una puerta rota al lado del condominio por la que dijeron que entró. Definitivamente estoy segura de que lo he hecho porque mi primo es uno. Éramos bastante cercanos, antes de que me revelaran a mí y al resto de nuestra familia que él es un monstruo, y nuestro último encuentro fue en septiembre de 2020, cuando me abrazó y me consoló en el velorio de mi padre. Su muerte no estaba relacionada con el primo. Aproximadamente 6 semanas después, mató a su última víctima y fue arrestado 2 semanas después. Fue entonces cuando todos descubrimos la verdad sobre él. No es un asesino en serie, pero mató a más de la mitad de una familia entera. Le pagué para que quitara un árbol problemático que no me sentía segura de cortar sin dejarlo caer sobre mi casa. Me convenció de salvar el árbol y quitar solo algunas ramas que eran peligrosas. Parecía un tipo. Un mes después, asesinó a todos en una casa, excepto a una niña a la que secuestró. Metió los cuerpos de la madre amiga de la madre e hijo en el hueco de un árbol. Cuando registraron su casa más tarde, estaba llena de montones de hojas y empapelada para que pareciera árboles, y la niña secuestrada estaba encerrada en el sótano.
Oyo. Hace unos años, mi madre llevó a mi hijo, que tenía unos 6 años en ese momento, a hacerse fotos de Papá Noel. Unos meses después, la policía de Toronto lo arrestó. Había asesinado a varios hombres. Dirigía una empresa de paisajismo y escondía los cuerpos en el suelo y plantaba macetas con los trabajos que estaba haciendo. Y también trabajando como Papá Noel en un centro comercial. Lo que me molesta es que estoy al tanto de sus acciones. Pero, en algún lugar, una familia tiene una foto de su hijo en su regazo sin que nadie se dé cuenta, un asesino en serie en toda regla en exhibición.